Del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró: «Te lo daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y la joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. El Evangelio de hoy nos presenta un relato duro y sobrecogedor: la muerte de Juan el Bautista. No es un episodio anecdótico, sino una página clave para comprender el destino de los profetas y el camino que también recorrerá Jesús. Herodes escucha hablar de Jesús y su conciencia se agita. Cree que Juan, al que mandó decapitar, ha resucitado. El miedo de Herodes revela una verdad profunda. Cuando se silencia la verdad, ésta sigue clamando en lo más hondo del corazón. Juan puede haber sido eliminado físicamente, pero su palabra no ha sido acallada. Juan el Bautista muere por ser fiel a su misión. No buscó el conflicto, pero tampoco cayó ante la injusticia. Denunció una situación moralmente incorrecta, aun sabiendo que aquello podía costarle la vida. Juan es un profeta íntegro, coherente, libre ante el poder. El contraste entre Juan y Herodes es muy fuerte. Juan vive en la austeridad, en la verdad, en la fidelidad a Dios. Herodes vive atrapado por el miedo, la debilidad, la presión del entorno. Sabe que Juan es justo y santo, pero no tiene el valor de seguir su conciencia. Prefiere quedar bien ante los demás antes que ser fiel a la verdad. Este Evangelio nos interpela personalmente. ¿A quién escuchamos cuando tenemos que elegir? ¿A la voz de la conciencia o al ruido del entorno? ¿A la verdad o a la comodidad? Muchas veces no hacemos el mal por convicción, sino por debilidad, por miedo al qué dirán, por no romper equilibrios. La muerte de Juan nos recuerda que la fidelidad al Evangelio tiene un precio. No siempre será comprendida ni aplaudida. A veces exigirá ir contracorriente, pero es el único camino que da verdadera libertad. Este relato prepara también el camino de Jesús. Juan, el precursor, anticipa con su muerte el rechazo y la cruz. El Evangelio no nos promete una vida fácil, pero sí una vida auténtica. Hoy, Juan el Bautista nos invita a revisar nuestra coherencia cristiana. No se trata de gestos heroicos, sino de una fidelidad cotidiana. Decir la verdad con caridad. Vivir con integridad. No vender la conciencia por conveniencia.
Pidamos al Señor un corazón libre y valiente, capaz de escuchar su voz y de ser fiel incluso en la dificultad. Que el testimonio de Juan nos anime a vivir una fe coherente sin medias tintas.